Buenas, mi nombre es Ricardo Osorio y hoy les voy a hablar sobre lo que es fuentes y clasificación de las obligaciones. Primeramente vamos a hablar sobre qué es las obligaciones, qué son las obligaciones. Es una relación jurídica en virtud de la cual se distinguen dos sujetos, lo que es el sujeto activo, que también es conocido como acreedor, y el sujeto pasivo, que también es conocido como el deudor, unidos por un objeto que se traduce en la prestación, cohesión de derechos y deberes de las partes. También vamos a hablar sobre lo que son las fuentes de las obligaciones. La fuente de las obligaciones es determinar cómo una persona teóricamente libre pasa a estar o pasa jurídicamente a tener una obligación. Entre otras palabras, como un sujeto jurídico puede llegar a ser deudor o acreedor de una obligación. Estas obligaciones tienen diferentes elementos. El primer elemento que le voy a mencionar es el sujeto. El sujeto se divide en dos principales, que son el sujeto activo, como le dije anteriormente, que es el acreedor, que es la persona que tiene la facultad de exigir el cumplimiento. El acreedor tiene derecho personal que se encuentra en el activo de su patrimonio. Y el otro, como también le mencioné, que es el sujeto pasivo, que es el deudor o aquella persona que tiene la carga de cumplir la prestación convenida. Para el deudor existe un deber jurídico, que es la dicha deuda, que se encuentra en el pasivo de su patrimonio. Ahora, la relación jurídica. La relación jurídica es el vínculo que existe entre la persona jurídica y la persona, o sea, en el cumplimiento de la persona, en el cumplimiento del sujeto activo y del sujeto pasivo. Esa relación, ese vínculo, es lo que conocemos como relación jurídica. Ahora, la prestación debida o deuda, que es el objeto que se debe, es la cosa el cual se debe pagar. Eso es la prestación debida o deuda. La importancia de las fuentes. Estas fuentes de obligaciones son taxativas. Una persona solo puede quedar obligada cuando ocurren los supuestos de hechos previstos en el ordenamiento jurídico. Es la ley la que fija cuáles son las fuentes de dichas obligaciones. En el Código Civil venezolano existen diferentes fuentes, como lo son el contrato, que produce obligaciones porque tanto el acreedor como el deudor han manifestado su voluntad de contratar. Eso está tipificado en lo que es el artículo 1133 del Código Civil. El pago de lo indebido. El pago de lo indebido tiene lugar cuando es pagado la deuda a la persona que no se le debe. Esa persona debe responder y nuevamente pagar ese dinero. Tenemos la gestión de negocios, que cuando una persona fuera del vínculo jurídico, que no es ni el acreedor ni el deudor, asume la deuda y paga dicho dinero. Enriquecimiento sin causa se dan en ciertos supuestos en el artículo 1184 del Código Civil venezolano, el cual dice: todo aquel que se enriquece sin justa causa a expensas de otro está obligado a indemnizar dentro de los límites de su propio enriquecimiento de todo aquel que se hubiese empobrecido. O sea, es aquella persona que mediante el enriquecimiento de otros adquiere ese dinero y de una forma indebida él produce dicho dinero. Entonces, en ese caso, él debe nuevamente devolver ese dinero. Hecho ilícito. También está tipificado en el Código Civil en su artículo 1185, el cual agrupa las obligaciones provenientes de todo lo que es daño causado con intención o sin intención al patrimonio o a la persona determinada, en donde esa persona que causó ese daño, tanto a un bien o a un inmueble, tiene que devolver y hacer un pago o una indemnización sobre ese daño que cometió. Vemos lo que son los contratos, que es un acuerdo legal, ya sea escrito o oral, el cual es manifestado en común entre dos personas con capacidad jurídica.
Y también tenemos lo que son los delitos. El delito es un comportamiento, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, el cual resulta contrario a lo establecido por la ley. También se puede definir más sencillo como la violación de las normas vigentes, lo cual genera un castigo o una pena. Ahora le voy a hacer una breve comparación entre las obligaciones nacidas de los contratos y las obligaciones nacidas de los delitos. Las obligaciones nacidas de los contratos. El contrato es una convención involucrada en el concurso de las voluntades de dos o más personas conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico, mientras que el delito es un hecho ilícito con carácter de falta de donde nace un daño y se origina la obligación de reparar dicho daño. El contrato es regulado el contrato regula las relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial susceptibles de valor de un punto a otro, mientras que el delito es una obligación la cual genera y solo de una sola manera, pues, o sea, ella genera todo de la misma manera y de esa misma manera tú debes repararlo porque es un daño causado en contra de la ley. El contrato produce efectos obligatorios entre las partes, mientras el delito son hechos contrarios al derecho, traen como consecuencia la obligación de reparar el daño ocasionado. El contrato es fuente de obligaciones, mientras que el delito es un hecho contrario al derecho y castigado por la ley. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las obligaciones en el derecho romano. Las obligaciones de derecho civil son las derivadas de los contratos sancionados por el derecho quiritario. También tenemos lo que es el derecho de gentes, que son las que se originan en los contratos reconocidos como la compra-venta. Tenemos civiles y honorarios civiles, son las que se han nacido por las leyes reconocidas por el derecho civil. También tenemos lo que es honorarias o pretarias, la que el pretor establecía en su jurisdicción. También tenemos el derecho estricto, que eran aquellas obligaciones nacidas a la luz del estricto derecho civil romano y para cuya formación se habían cumplido con todas las formalidades requeridas por la ley. También tenemos la de buena fe, que eran aquellas donde el juez tomaba el poder y mediante lo que él conocía de dichas personas, él condenaba la obligación. Tenemos las civiles, que son aquellas que surgen de derecho positivo, el cual las dota de una acción para que el acreedor pueda exigir del deudor el cumplimiento de dicha prestación. Y por último tenemos las naturales. Las naturales es el simple convenio entre las partes en donde tiene una formalidad requerida por el derecho civil. Es algo más sencillo, algo más ido, algo que no obligaba a las personas jurídicas una manera tanta formalidad. Era un poquito más sencilla. De verdad, muchas gracias. Espero que hayan aprendido algo sobre lo que eran las fuentes de las obligaciones y espero que les haya gustado el video.